parte inferior de la pantalla, podemos ver que la vitamina D es generada a partir de la síntesis cutánea por la exposición al sol y también por la ingesta de algunos alimentos. Esto, al entrar en nuestro organismo, va directamente aquí al hígado y los niveles de esta vitamina D entonces van a permitir, luego se van a transformar en el riñón, en la forma activa, y va a permitir entonces que se absorba mayor vitamina y calcio mayor calcio en el intestino, y a la vez que este calcio se reutilice para la formación ósea y mantención ósea, ¿ya? Además, este calcio que vamos a tratar, ¿no es cierto?, de absorber en mayor cantidad si es que lo necesitamos, va a también participar en todo lo que es la contracción muscular y algunos otros sistemas de nuestro cuerpo. Además, la vitamina D participa en todo lo que es la inmunidad, ¿ya? O sea, en las defensas de nuestro cuerpo y también en la transmisión nerviosa. Los niveles adecuados de esta vitamina en sangre deben estar por sobre los 30 nanogramos por ml, ¿ya? Pero hay que tener ojo aquí, ¿por qué? Porque la vitamina D también podría llevar, si lo consumimos en grandes cantidades, ya nos podría llevar a niveles plasmáticos que pueden ser tóxicos para nuestro organismo, ¿ok? Por lo tanto, siempre hay que medir los niveles de vitamina D y debemos consultar antes de suplementarnos, ¿ya? Porque también se ha visto que muchas de las intoxicaciones por vitamina D no es por la exposición al sol, porque el cuerpo es capaz de regular esta cantidad de vitamina D que genera, sino que principalmente es por la suplementación que, 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 se, que las mismas personas, ¿no es cierto?, ingieren. ¿Ya? Entonces, tenemos que el 80% de la formación de la vitamina D viene a partir de la exposición solar. ¿Okay? Los rayos ultravioleta, ¿ya?, van a activar la transformación de una sustancia que tenemos en nuestra piel y esto va a hacer que se forme la vitamina D. Eh, es suficiente también exponerse al sol durante los 15 a 20 minutos diarios, no más que eso, e incluso en horarios acotados que no es de mayor radiación, como es entre las 10 y 11 de la mañana o después de las 4 de la tarde. También es suficiente con solamente exponer al sol las extremidades, no necesariamente tiene que ser el cuerpo completo, ¿ya? Eh, muy bien. Entonces, también tenemos la otra fuente de vitamina D que viene a partir de los alimentos, ¿sí? Estos entonces van a venir de un origen, también de origen vegetal o de origen animal, que es principalmente donde se puede encontrar la mayor cantidad. Entonces aquí en este esquema que les presento en el costado derecho, perdón, podemos ver un poco cómo es el flujo de la vitamina D, ¿sí? Ahí. Nos exponemos, ¿no es cierto?, a los rayos, esto activa la transformación de la vitamina D en la piel, una forma inactiva, ¿ya? Viaja al hígado, luego al riñón, y entonces aquí se transforma a su forma activa, y esta entonces es la que nos va a ayudar, perdón, aquí, y esta entonces es la que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a cumplir con todas las funciones en el organismo. También, entonces, vamos a tener que la vitamina D la vamos a poder obtener de origen animal o de origen vegetal, ¿sí? Vamos a absorber este tipo de vitamina y va a hacer el mismo recorrido hasta llegar a su forma activa para que el organismo pueda utilizarla. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la vitamina D en el mundo? Ya se sabe, bueno, que más de 1.000 millones de personas en el mundo presentan alguna deficiencia o insuficiencia de vitamina D, ¿ya? Uno de los principales factores es la baja exposición solar en las latitudes extremas, como lo podemos ver aquí en las rayas, a partir de las rayas rojas hacia arriba y hacia abajo,
¿ya? En latitudes mayores a 40 grados, a partir de 40 grados ya se ha visto que tanto en el norte como en el sur, por supuesto, tienen un déficit mayor, ¿ya? Y obviamente esto aumenta en las épocas de otoño e invierno. También se ha asociado a la carencia de vitamina D, a la baja exposición solar voluntaria por las personas, ¿ya? Debido al estilo de vida que estamos llevando actualmente, ¿sí? Principalmente por el aumento del sedentarismo, aumentos de actividades bajo techo, ¿ya? Que todo esto entonces nos va a llevar, obviamente, a exponernos en menor, ¿cierto? Cantidad de tiempo a la luz solar. También se ha visto que parte de esta vida de estilo moderno, de todo lo que es las industrias, los trabajos, todo lo que es la locomoción, obviamente esto va a aumentar también la contaminación y esa nubosidad a partir de la contaminación también va a afectar a que estos rayos ultravioleta puedan traspasar y puedan llegar de forma efectiva a nosotros, ¿ya? También se ha asociado a la deficiencia de esta vitamina la baja ingesta de alimentos ricos en vitamina D, como por ejemplo los pescados azules o en el caso de las verduras que más tienen principalmente champiñones. Eh, y esto porque generalmente la gente no tiene el hábito de hacerlo normalmente. En poblaciones que están en estas zonas de mayor riesgo incluso, además de por la latitud en que donde se encuentran, ¿ya? Como es parte de Estados Unidos, Suecia, Finlandia, ¿sí? Australia principalmente, se ha visto la necesidad de fortificar alimentos y suplementar también con vitamina D a la población, sobre todo a la población mayor, ¿ya? Para que tengan una mayor ingesta y se vea menos deficiencias. También entonces vamos a ver que fisiológicamente, o sea, nuestro organismo a mayor edad también pierde un poco la capacidad de hacer esta transformación de la vitamina D a partir de la piel. Y también ahora último se ha relacionado bastante el exceso de peso con niveles bajos de vitamina D. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora en nuestro país? En la encuesta nacional de salud realizada entre los años 2016 y 2017, ¿ya? Se pudo observar que un 52% de mujeres en edad fértil, ¿ya? Presentaban una deficiencia de vitamina D y un 59% de los adultos mayores presentaban una deficiencia también de esta vitamina. Perdón, aquí me adelanté un poco. Ya. Incluso en las zonas extremas de nuestro país, hacia el sur, ¿ya? Se vio que las mujeres en edad fértil podían llegar hasta un 87% de deficiencia de esta vitamina y en adultos mayores hasta un 80%. Luego, en el año 2018-2019, se realizó un trabajo justamente realizado por el director del INTA, eh, en, en el cual se midieron los niveles de vitamina D en una población infantil que iba de edad entre 4 y 14 años, ¿ya? Se tomaron datos de niños que vivían en Antofagasta, un grupo de niños que vivían en Santiago y un grupo de niños que vivían en Concepción, ¿ya? Y se observó que el 78% de estos niños que se evaluaban tenían deficiencia de vitamina D. A pesar de que uno de los grupos que se consideró que era del norte, donde hay una mayor exposición solar, ¿ya? Se vio que el 78% también de esos niños presentaba déficit de vitamina D. O sea, esto nos dice que en gran parte no va por la exposición solar, sino más bien va por un asunto que puede ser de ingesta, ¿ya? Y por supuesto en Concepción el déficit era mayor, llegando a 84% de estos niños con déficit. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacemos nosotros, no es cierto? En relación a la comunidad PKU, ¿ya? Solo, ¿no es cierto?, podríamos pensar que tenemos una fuente,
¿no es cierto?, de dónde podemos obtener esta vitamina D. Pero no es así. Si bien esta parte no cambia y tenemos la misma formación a partir de nuestro, ¿no es cierto?, piel, vamos a obtener también esta vitamina a partir de fuentes de origen vegetal, ¿ya? Pero también una gran proporción va a venir por la fórmula especial que consumen, ¿ya? Este alimento, y aquí me voy a detener porque quiero hacer harto hincapié en la importancia que tiene esta fórmula especial. Este alimento está suplementado en vitaminas y minerales y principalmente en vitamina D y en calcio también, ¿ya? Por lo tanto, la utilización de la fórmula es fundamental para la alimentación de un PKU. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos. Primero les presento aquí las recomendaciones, ¿ya? De la ingesta diaria para la población, ¿ya? Aquí esto es para población general y para población PKU, ¿ya? Y aquí podemos ver la cantidad por 100 gramos de cada uno de estos alimentos y por las fórmulas que tienen de vitamina D. Tenemos que el Fenex 1 tenemos 300 unidades internacionales, al igual que el Fenex 2, el PKU Med A un poquito más, y muy similar a lo que es la palta. Y también se ha visto ahora último y que se está fomentando bastante su utilización, es en relación a los champiñones, una especie como tal que son los shiitake, ¿sí? Y los champiñones que conocemos como siempre, las setas, también tienen una alta cantidad de vitamina D, ¿ya? Y también se ha visto, y en España se han hecho algunas pruebas muy interesantes, que incluso antes de comerse estos champiñones, si se exponen al sol, se activa aún más esta vitamina D2 que tienen y por lo tanto aumentan la cantidad, ¿ya? Muy bien, tenemos aquí cuánto es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Pero vamos un poco más a mostrarle algo más práctico. Aquí le estoy mostrando entonces un ejemplo, ¿ya? De un niño, por ejemplo, de 10 meses, en que su indicación, ¿no es cierto?, son 4 fórmulas de 200 ml en las cuales utilizamos, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de Fenex 1, principalmente uno lo ajusta, ¿no es cierto?, a lo que es su requerimiento proteico. Y viendo como nosotros hacemos las indicaciones y lo que ustedes consumen, vemos que esta cantidad de fórmula nos aportaría 390 unidades internacionales de vitamina D. Si esto además lo complementamos con frutas y con la alimentación, con el plato de comida, podríamos decir, y este plato de comida nosotros agregamos y comenzamos a considerar este tipo de alimentos que tiene un alto contenido de vitamina D, como los champiñones, vemos que en total en el día este niño tendría una ingesta de 419 unidades internacionales de vitamina D, ¿ya? Y si vamos a la referencia, vemos que este niño, ¿cuánto es lo que necesita? 400. Por lo tanto, ¿estamos cumpliendo o no la recomendación? Sí, ¿no es cierto? Y no es necesario darle a este niño una suplementación. Y si se fijan, gran parte de esta suplementación viene a partir de la fórmula especial, ¿ya? Que sería en el fondo nuestro suplemento de vitamina D. Vamos a ver un ejemplo de un niño un poco más grande ahora. Tenemos que consume 3 fórmulas de 300 ml y esto le aporta, de Fenex 2, y esto le aporta unos 480 unidades internacionales de vitamina D. Si esto a la vez lo complementamos con la ingesta, ¿no es cierto?, de frutas y verduras, y aquí en este caso vamos a incorporarle en la alimentación del día una cucharada de palta, ¿ya? Vamos a aumentar de 480 unidades internacionales a 600 unidades internacionales de vitamina D que va a ingerir este niño en el día. Por lo tanto, si volvemos a ir a las recomendaciones, ¿cuánta es la recomendación para esta edad? 600. Entonces, ¿cumplimos o no el requerimiento? De nuevo, sí. Ahora vamos a ver en una situación de
un adulto con fenilcetonuria? Tenemos que, estamos tomando entonces una fórmula de una combinación del PKU-MET-A con Fenex2, y tenemos 3 tomas de 450 ml al día. Esto nos va a aportar 500 unidades internacionales de vitamina D, lo que nos va a llevar, junto con la ingesta en el día, la de frutas y verduras, si incorporamos nuevamente los champiñones y la palta en la dieta, vamos a aumentar a 659 unidades internacionales de vitamina D en el día. Y si lo comparamos con la recomendación, es de 600 unidades. Por lo tanto, nuevamente, con la alimentación que realizamos comúnmente en el día, cumplimos la recomendación incluso para cada grupo etario. Y vuelvo a recalcar, el mayor aporte de vitamina D que se da en el día es a partir de la fórmula especial. Entonces, ahora les quiero presentar un par de trabajos que hemos hecho en el grupo con justamente la población PKU que asiste al INTA, que está controlada y sigue el seguimiento con nosotros. Primero, es un estudio que hizo la nutricionista Carla Leiva, ¿ya? En el cual se analizaron 48 personas de edades entre 14 y 24 años, ¿ya? De estas, 16 eran PKU, 16 presentaba la condición de hiperfenilalinemia, y 16 controles eran sujetos, personas sin ninguna de estas dos condiciones, ¿ya? Se les midió los niveles de vitamina D en sangre, se analizó la ingesta que tenían de vitamina D y se midieron algunos parámetros, principalmente de densitometría mineral ósea, para ver cómo estaba la salud ósea en estos sujetos, ¿ya? Con esto, entonces, bueno, también decir que estos 16 PKU, ¿no es cierto?, seguían su tratamiento, tenían una buena adherencia, todos consumían la fórmula, ¿ya? Y los niveles estaban dentro de lo aceptable, ¿ya? Los sujetos con hiperfenilalinemia solo se controlaban los niveles de fenilalanina cuando solamente se les requería, pero no están en tratamiento. Y los sujetos, por supuesto, controles que no tienen ninguna de estas dos condiciones, tenían el consumo normal de alimentos. Entonces aquí les quiero mostrar. Vamos a ver este gráfico en que vemos los niveles de vitamina D que tenían estos sujetos en sangre, ¿ya? Podemos ver en azul el grupo de PKU, estos 16, en rojo el grupo de hiperfenilalinemia y en verde el grupo de los sujetos controles, ¿ok? Y aquí entonces está marcado en una línea roja el nivel suficiente y aceptable que se espera en plasma de esta vitamina D. ¿Y qué es lo que podemos ver? Ustedes mismos aquí se pueden dar cuenta de las columnas. ¿Qué columna es la que tiene mejores niveles? La de los PKU, ¿ya? Esto lo complementamos con el análisis de la ingesta de vitamina D de estas personas. Y nuevamente entonces vemos que acá pusimos entonces la recomendación que se mantenía hasta ese momento, y podemos ver que nuevamente el grupo de PKU, esto que está aquí es el promedio, por supuesto unos consumían más poquito y unos consumían muchísima vitamina D, pero en promedio estamos mucho mejor que el grupo HFA e incluso que el grupo control, que tienen mayor posibilidad de consumir otro tipo de alimentos que tienen vitamina D. ¿Ya? Y esto es lo que yo les decía en un principio, que al final se vio que la gente no tiene este hábito de consumir este tipo de alimentos, ¿ya? Esto también les quiero mostrar el gráfico donde se analizó, la ingesta de calcio, ya que está muy relacionada, como les mencioné en un comienzo, con la vitamina D, ¿sí? Porque al tener buen estado de vitamina D vamos a poder utilizar también este calcio que estamos ingiriendo, ¿ya? Y eso se va a traducir entonces en una salud ósea, ¿ya? En que nuestros
nuestros huesos, digamos, estén en una formación y forma correcta. Y aquí entonces vemos, nuevamente el grupo azul es el PKU, que tiene mayor ingesta de calcio y también, bueno, por supuesto, con la suplementación que se les da, ¿ya? Y aquí están los niveles, estas dos líneas, para los más pequeñitos de este grupo y para los más adultos del grupo, de la recomendación, ¿ya? Ahora les voy a mostrar otro estudio que se hizo el año pasado en adultos con fenilcetonuria de nuestro grupo, ¿ya? Esto está siendo analizado y ha sido realizado por la nutricionista Eugenia Rojas. Aquí entonces se consideraron 52 personas con un promedio de edad de 23 años. Se consideraron 16 PKU que habían interrumpido la toma de la fórmula en el momento en que la fórmula llegaba, solamente, ¿no es cierto?, se daba hasta los 18 años, ¿ya? Algunos de ellos siguieron dentro de sus posibilidades consumiendo esta fórmula, pero la mayoría tuvo una interrupción. También se consideraron 10 PKU que sí consumían y seguían el tratamiento sin interrupción de esta fórmula. Y esto se comparó con 26 sujetos que no presentaban esta condición de fenilcetonuria. ¿Ya? Entonces aquí también podemos ver en el gráfico, nuevamente PKU está en color azul, el grupo sin tratamiento está en color rojo y el grupo control en color verde. Entonces aquí nuevamente podemos ver los niveles de vitamina D medidos en plasma y vemos quiénes son los que tienen mejor nivel. Nuevamente, nuestro grupo de PKU, ¿ya? Que no interrumpió el tratamiento, que sigue muy adherente, que mantiene niveles estables, ¿ya? Con un promedio por sobre lo esperado. Esto lo comparamos también entonces con lo que es la ingesta de vitamina D a partir de la dieta. Y aquí podemos ver entonces también, recordar que esto es un promedio de todos los sujetos, ¿ya? Que los sujetos las personas que continuaban con el tratamiento, que continúan con el tratamiento y mantienen una adherencia, vuelven a tener una ingesta mayor de vitamina D muy cercana a la recomendación. Y esto comparándolo nuevamente, complementándolo, perdón, nuevamente con la ingesta de calcio, vemos que nuestro grupo PKU también cumple el requerimiento de la ingesta y así también considerando, aparte del aporte que nos da la fórmula, la suplementación. Por eso está muy por sobre la recomendación para esta edad. ¿Ya? Entonces, ya habiendo mostrado un poquito lo que es la vitamina D y la situación que están ustedes como grupo, ¿sí? Y también un poco tratando de solucionar alguna duda que nos han hecho llegar, como conclusión de todo lo que vimos ahora, entonces es importante saber, en la población general es muy importante considerar fuentes de vitamina D para mantener estos niveles estables en el organismo. Siempre hay que medir los niveles de vitamina D antes de suplementarse y consultar. En personas con fenilcetonuria, la adherencia al tratamiento es fundamental. Mantener los niveles de fenilalanina entre 2 y 4 miligramos por decilitro en menores de 2 años y entre 2 y 6 miligramos por decilitro en mayores de 6 años es fundamental, ¿ya? Y el uso de la fórmula especial es de gran importancia, ya que es la principal fuente, tanto como lo vemos siempre, de proteínas, pero ahora sabemos que además es una de las principales fuentes para mantener niveles de vitamina D y de calcio estables. Eso entonces sería, a ver cómo estamos de tiempo. Muchas gracias por su atención. Esperamos haber solucionado algunos problemas que ustedes hayan tenido en mente. Y ahora entonces
vamos a pasar a la ronda de preguntas. Para el que quiera, lo escribe en el chat y así nosotros como equipo, tanto de nutrición como médico, vamos solucionando sus dudas. Hay una pregunta en el chat en relación a los champiñones shiitake que dijiste tú, que dicen que son altos en proteína, 100 gramos tienen 2,2 gramos de proteína, y entonces, ¿cómo se podría usar si tienen mayor cantidad de proteína? Sí, esto es una de las cosas que nosotros ahora vamos a considerar. Ahora, 100 gramos, pensemos que esto también son muy livianos este tipo de alimento, por lo tanto 100 gramos va a ser una gran cantidad, ¿ya? Por lo tanto, más la, la- 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 la porción que uno recomienda, que son eh, unos 4 champiñones por vez, que tienen alrededor de 300 unidades internacionales, ¿ya? De proteína, por supuesto que van a estar por debajo eh, de uno. ¿M? Entonces, y es algo que nosotros también como equipo ahora vamos a empezar a manejar para poder proporcionar la información adecuada y poder que tengan también poder hacer el cambio, ¿no es cierto?, el intercambio en cuanto también a la cantidad de fenilalanina que tiene este alimento. Lo mismo con la palta. Ya. Dice, si tengo que tomar sol, ¿cómo lo hago? Ya, tal como decíamos al comienzo, ¿no es cierto? La exposición al sol, entonces está recomendado hacerlo. Solamente es necesario exponer las extremidades, o sea, brazos y piernas, ¿ya? Y es suficiente con exponerse al sol incluso a partir de 10 hasta 20 minutos. Con eso ya tendríamos una formación de vitamina D eh, importante en el organismo. Y además, eh, ay, espérame, les dije, sí, les dije lo de, me quedé, Yo te les puedo dije lo de la agregar algo, exposición, sí, María Jesús. Yo creo que te las agrego, por si, horas, eso me quedaba, lo sí, de las es que horas. las horas es una cosa, pero lo otro importante es que cuando tú usas protector solar o bloqueador solar, no hay ni un proceso de absorción de vitamina D, y eso es algo que se tiene que considerar y es una de las causas mayores en Chile por la cual hay una menor captación de vitamina D a pesar de la latitud. Entonces, en ese sentido, los dermatólogos piden que por favor se use siempre protector solar o algún tipo de bloqueador. Y en sí, cuando uno quiere tomar sol, y por eso se indica, es antes de ponerse protector 10 a 15 minutos, en las horas de la mañana o posterior a las 4 de la tarde. Eso es como la indicación, pensando en los riesgos de cáncer De dérmico. piel, sí, gracias. La otra pregunta es cómo se puede calcular la cantidad de vitamina D de los alimentos. Ya, bueno, a ver, existen tablas, incluso en el caso de las fórmulas PKU, ustedes pueden ver que la información nutricional también ahí sale la cantidad por 100 gramos que tiene el alimento, ¿ya? Ustedes también, como manejan de cuántas medidas, ¿no es cierto?, que son las que nosotros les damos de 5 gramos, o sea, podríamos ver de esa manera cuánta es la cantidad, ¿no es cierto?, de vitamina D que están ingiriendo a partir de la fórmula. ¿Ya? Y para los alimentos existen tablas que traen la cantidad de esta vitamina por 100 gramos o por porción. De esa forma nosotros lo realizamos. Claro, pero son tablas de composición de alimentos extranjeros. O sea, en Chile no hay tablas chilenas de contenido de vitamina D. Pero yo creo que resaltar una cosa, que uno tiene que siempre pensar que los vegetales en sí no van a cumplir con el aporte de vitamina D que necesita la población. Y salvo que se consuman alimentos de origen animal, principalmente las vísceras, pero eso tampoco es parte de la alimentación habitual. Y es una de las cosas por la cual existe deficiencia a nivel mundial. Si esto no es un problema de Chile, es un problema mundial. En los lugares donde hay más deficiencias, porque los alimentos que se consumen habitualmente, como lácteos, que tienen vitamina D, no cubren las necesidades, pero tampoco han sido fortificados. Y esa es una de las cosas que yo creo que en estos momentos se está evaluando para la población general.
Otra pregunta dice en relación al calcio y la fijación a nivel óseo, que si se sabe algo sobre el tipo de calcio que entrega, que sabiendo si es difícil la alimentación en niños, incluyendo ingesta de vegetales, ¿por qué las fórmulas no suplen en totalidad los requerimientos diarios? Me imagino que de calcio está hablando, ¿no? De calcio, yo creo, yo también creo. Sí, porque Sí, calcio lo cumple al 100%. sí. Em, bueno, esto yo creo que si quieres tú también, Vero, me puedes complementar, pero de partida, sí, la fórmula tiene mayor cantidad de calcio, pero se ha visto también que la población PKU tienen algún tipo de predisposición, ¿no es cierto?, a tener en una edad mayor, adulta y mayor, ¿no es cierto?, deficiencias de calcio y que se han medido a través de lo que es la salud ósea a partir de la densidad mineral ósea. ¿Ya? Entonces, aparte es por eso que se ha incluido en la fórmula, pero también es necesario aumentar la suplementación para que haya una mayor, eh, ¿cómo lo puedo decir? Una mayor cantidad para que el cuerpo pueda movilizar y utilizar este mineral. ¿Mm? Sí, yo creo que agregándole a lo que está diciendo María Jesús, el problema es que el calcio que se adiciona en todos los alimentos no No, tiene la la disponibilidad, biodisponibilidad que eso. tiene el calcio que proviene de los lácteos. Los lácteos están asociados a fósforo y a vitamina D y eso hace que su biodisponibilidad sea cercana al 100%, a diferencia de los calcios que se adicionan en todos los suplementos, estoy hablando de todas las fórmulas X que no provengan de lácteos, tienen agregados de diferentes tipos de calcio que su absorción nunca es 100%, y eso hace que los requerimientos, cuando no se está recibiendo provenientes de caseína o de la leche en principal, necesite un poco más por sobre las recomendaciones. Pero si nosotros nos vamos exclusivamente al manejo nutricional en patologías como las enfermedades metabólicas, siempre las recomendaciones van a ser un poco por sobre, pensando en Que la principalmente la biodisponibilidad de ese calcio que se está consumiendo. Ahora, si se toman las fórmulas que se ha indicado a las personas con algún error innato en metabolismo, de acuerdo a las cantidades que hemos estimado, de acuerdo a las necesidades proteicas, se cubren las necesidades de calcio. Sí está descrito en la literatura una baja mineralización ósea, pero eso muchas veces está asociado a otros factores que no es por la entrega de calcio. Pueden ser factores asociados principalmente a la patología, pero en estos momentos eso no está clarificado. claro. Ahora, nunca ha llegado a tener osteoporosis, es una disminución de la mineralización ósea que no llega a ser patológico. Yo creo que eso es algo que tienen que tener claro. Y eso es una de las situaciones que estamos nosotros siempre viendo y evaluando, y por eso a muchos de ustedes se les ha medido la densidad mineral ósea para saber cuál es la salud ósea real que tiene cada uno de ustedes. Otra pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de la intoxicación de vitamina D? Ya, sí. Esto, bueno, esto está estimado un nivel de vitamina D máximo aceptable y incluso se considera un rango extra hasta llegar a los niveles de intoxicación, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos algún problema de intoxicación? Principalmente se ven eh, em, hay dificultad en movimientos, ¿ya? Problemas renales también puede llevar ya esta ingesta excesiva de vitamina D. Se puede comenzar a tener síntomas como son las náuseas, vómitos, empezamos a tener pérdidas de apetitos, debilidad, como lo mencionaba anteriormente, ¿ya? O sea, va a provocar una inestabilidad del organismo, lo que puede también llevar a confusiones, problemas en el ritmo cardíaco, desorientación, etcétera. Y lo principal, si esto además o niveles muy elevados se mantienen en el tiempo, lo más importante y que hay que tener cuidado es que puede llegar a provocar daños entonces en los riñones. Eso.
Dice, solo vegetales con alto nivel de a ver, son vegetales con aporte de calcio, me imagino, pero también alto en fenilalanina. Ya, ahí, y Si eso, quiere lo bueno, respondo yo, sí, porque eso está relacionado un poco con las dietas vegetarianas en sí. Uno tiene que saber que el calcio, ya lo hemos visto, biodisponible es de los lácteos. Y hay muchos vegetales que contienen calcio, pero también contienen oxalato. Y eso hace que la absorción de ese calcio no sea biodisponible. Y tenemos otros vegetales, como si no me equivoco es la espinaca, que es alto en calcio y que no tiene oxalato, y eso hace que tenga una muy buena biodisponibilidad. Si nosotros nos vamos a frutos secos, acá le ponen mucho énfasis a la almendra es rica en calcio, pero es rica también en oxalato, por lo tanto la absorción de ese calcio es muy baja. Así que tampoco es fuente de calcio. O sea, en estos momentos lo que sabemos que fuentes de calcio tenemos los lácteos o productos que son de origen animal principalmente, pero también si es que no se consumen, que es el caso en el cual estamos en estos momentos discutiendo, debería ser suplementado y buscar el calcio que tenga mejor biodisponibilidad. Ah, aquí una pregunta, dice que si en el caso de que toma harto sol, ¿por qué a los 22 años recién le recetan vitamina D? ¿Estás muda? em, eso es lo que en el fondo se ha ido viendo con el tiempo, ¿no es cierto? Principalmente porque eh, es algo que ahora recién, bueno, ya lleva algunos años, pero se ha visto que existe esta, como podríamos decir incluso como una epidemia de deficiencia de vitamina D en el mundo y se ha empezado a trabajar eh, eh, en esto. Entonces, no sé si, perdón, y por eso entonces como el cuidado que se está teniendo ahora de verificar bien que la ingesta de las personas esté también adecuada en este mineral, por la importancia que tiene tanto para la salud ósea y para también la inmunidad en el organismo, ¿ya? Entonces, eso por eso un poco ahora es cuando está dentro de las guías y de la recomendación, ¿no es cierto?, de tener el cuidado de fijarse que se cumpla con los requerimientos, ¿ya? Ahora, como les decía Vero, también para la población PKU la fórmula también siempre ha tenido vitamina D y se ha tenido el cuidado entonces de proporcionarlo por, justamente también, no solamente como parte como de una fuente, sino también por para poder absorber más el calcio que se está proporcionando. ¿Ya? Tiene como dos funciones principales. Entonces, eh, los niveles de vitamina D en la comunidad PKU no está, y lo vimos en los gráficos, no está igual que la población general, y eso no debería ser, ¿no es cierto? Porque, porque tenemos una dieta mucho más restringida, pero no es así. Así es que no sé si respondí la pregunta, Pero pero yo creo que una de las cosas que uno tiene que pensar que hace un tiempo hasta ahora recién se comenzó a estudiar a nivel mundial los niveles de vitamina D y claro, los efectos que esto tienen a largo plazo y se ha asociado a enfermedades degenerativas, pero son estudios poblacionales a nivel mundial y yo creo que en estos momentos todavía no se existe la claridad de cuál es el efecto real de la deficiencia o del exceso. Pero en sí, una de las cosas que yo tengo claridad es que se está midiendo vitamina D a toda la población para poder detectar deficiencia y suplementar. Pero no es porque uno tenga cierta edad te van a tomar o porque no me lo midieron cuando era más chica, sino que porque realmente ahora está tomando una relevancia, así como en un tiempo cuando hace 30 años el hierro tuvo importancia porque la anemia provocaba otras alteraciones. En estos momentos ya se sabe que la vitamina D podría estar asociada, pero yo creo que todavía la evidencia es insuficiente como para decir que realmente está provocando efectos adversos. Yo no sé si Pilar o Francisco pueden agregar algo. Sí, esa pregunta es la Katy.
Y que claro, efectivamente, concuerdo plenamente contigo, Vero, que la neurología es una cosa súper nueva. También hasta hace poco no teníamos codificación FONASA para medir la vitamina D, era excesivamente cara. También eso también lo refuerzo con la importancia de mantener un seguimiento de los pacientes, porque efectivamente es un conocimiento relativamente nuevo y que si hay pacientes que, claro, no venían hace mucho tiempo sin controles, probablemente recién se los vamos a pedir cuando retomen el control. Entonces, claro, son conocimientos nuevos que sabemos que, o sea, no sabemos exactamente qué implicancias tienen en el sistema nervioso, hay algunas como sugerencias de cómo en la inmunidad, enfermedades degenerativas, autoinmunes, ánimo, depresión. Se ha visto que tiene se le han atribuido funciones a distintos niveles y por eso tanto el interés de medir la hora. Pero claro, como se la abrió recién, hace poco tenemos la posibilidad de medirlo, la codificación FONASA y más conocimiento, pues también pacientes que a lo mejor se habían perdido por harto tiempo, recién se los estamos tomando, pero claro, no es que hayamos sido previamente, no los hayamos querido tomar o no hayamos como sabido de esto, es que es algo nuevo y por eso estamos haciendo más hincapié y porque estamos cada vez conociendo más de los resultados, sobre todo la salud ósea, que es lo más claro, y en otros aspectos también neurológicos e inmunológicos. Así que pero como la verdad también es un poco más bien experimental, y entonces como igual con cuidado, y por eso es importante también, como decía María Jesús, medir niveles antes de solamente ingerir, suplementarse, porque también va a depender de cuán bajo estén los niveles, cómo es la suplementación, entonces es importante hacer la medición antes de suplementar. Y por supuesto hacer hincapié de que la fórmula, por eso otra razón más de la importancia de la fórmula, que es la principal fuente de vitamina D de los pacientes TKU. Sí, yo creo que es importante apoyar eso de que en Chile aún no existen alimentos suplementados o fortificados con vitamina D como ocurre en países del norte como Canadá o Estados Unidos. Pero en sí yo creo que hay que tener en consideración que la fórmula es una de las pocas que ha sido suplementada, y bueno, y varias fórmulas infantiles han sido suplementadas con vitamina D. Y una de las cosas que tienen que quedar en claro que en Chile, desde hace más de 50 años, la decisión de la Sociedad Chilena de Pediatría fue suplementar con vitamina D el primer año de vida porque los riesgos de provocar deficiencia, y en ese caso el riesgo era raquitismo en los niños. Y eso es algo que está implementado como un programa de salud pública. Pero después de eso se logró actualmente lo que se está viendo que quizás la suplementación o la vigilancia de los niveles de vitamina D debería de mantenerse durante todo el ciclo vital. Y en eso estamos ahora. Y por eso ha tenido este auge, este boom tan grande de hablar sobre los niveles de vitamina D en diferentes poblaciones en el mundo. Una cosa que preguntan acá si se puede suplementar la vitamina D y para no depender de la exposición del sol, y si hay diferencia de calidad biológica de la vitamina D que se suplemente. Ya. Bueno, primero recordar, y porque estuve viendo aquí también algunas de las preguntas, que la exposición solar es muy corto el tiempo que se necesita para generar la suficiencia, podríamos decir, de la formación de vitamina D a partir de los rayos ultravioleta y la piel, ¿ya? Eh, Nuestro cuerpo también, no porque se exponga también mucha cantidad al sol, va a tener más vitamina D y eso podría provocar una intoxicación porque el cuerpo es capaz de regular la cantidad de vitamina D que va a formar. ¿Ok? Y lo otro, en relación a la pregunta, normalmente, claro, los suplementos, igual como pasa con el calcio y como lo que ha dicho Vero hace un rato, por supuesto que los suplementos no van a tener la misma biodisponibilidad que un alimento en sí, ¿ya? Por eso también hay que tener ojo de que no podemos como refugiarnos en solamente y quedarnos tranquilos con suplementarnos, digamos, con alguna pastilla o algo así, sino siempre tratar de, a través de que sea con alimento, porque
en conjunto con otras vitaminas y otros minerales, como es por ejemplo el calcio, con esto, hacen que se puedan absorber de mejor manera, ¿ya? Y eso es la biodisponibilidad de nuestro cuerpo, ¿ya? Pero en relación a la suplementación de vitamina D han aparecido fármacos y yo creo que eso es importante en la cual te facilita la suplementación. Pero vuelvo a reiterar y lo que dijo la doctora Peredo y lo que recalcó María Jesús, primero hay que medir niveles de vitamina D. Nosotros en el INTA no medimos vitamina D porque no somos laboratorio de eso, así que eso se mide fuera y no tenemos ni una posibilidad de realizarlo. Y preguntan acá qué, qué, en relación a eh, bueno, lo de los alimentos ya ha sido respondido. Hablan sobre un producto X de una empresa X sobre las fórmulas infantiles que dice que tiene 7,6 microgramos de vitamina D y 388 miligramos de calcio, 36 gramos. Bueno, pero eso es parte del trabajo que nosotros hacemos habitualmente cuando se indica los diferentes tipos de fórmula. Y lo que tienen que saber es que un microgramo equivale a 40 unidades 40. internacionales para que puedan hacer la conversión y llevarlos a cuáles son las recomendaciones que entrega las indicaciones a nivel mundial. O sea, eso es lo que mostró María Jesús, son las recomendaciones para toda la población en general. Y yo, una de las cosas, y esto lo voy a responder yo, María Jesús, porque es en relación a que muchos de los que están escuchando acá tienen angustia por la osteoporosis a largo plazo. Y yo creo que eso es algo que no es una preocupación nuestra como grupo de trabajo y como equipo que se maneja y hace el seguimiento de pacientes con enfermedades metabólicas a largo plazo y podríamos decir que ya estamos entrando en etapa adulta y estamos cubriendo el ciclo vital, nos faltaría solamente la etapa ya de la tercera edad, pero en sí, lo que tenemos que tener claro es que está descrito en la literatura riesgos de osteopenia, riesgos de osteoporosis, mayor fractura, pero eso también se ha asociado a baja cantidad de calcio. Yo creo que son situaciones que hay que ir evaluándola caso a caso porque esto no es para toda la comunidad. Eso es algo que es caso a caso y hay que ir evaluándolo y por eso es tan importante saber cuáles son los niveles de calcio, saber cuál es la densitometría ósea, evaluar cuál es la carga que tiene que recibir ese individuo y sobre todo dependiendo de los estados de crecimiento, porque sabemos que hay periodos de estado de crecimiento que son vitales. Las mujeres entre los 13 y los 14 años tienen la mayor fijación de calcio y los hombres entre los 16 y los 18. Por lo tanto, son los momentos más importantes que tienen. No estoy hablando solamente de la comunidad PKU, sino que toda la población para consumir el aporte de calcio suficiente asociado a la vitamina D para tener una buena retención de calcio y una mejor salud ósea. Entonces, son estados de la vida en la cual tenemos que tener mucha dedicación y es cuando tienen que mantener el control cercano para poder saber dónde estamos. Y es ahí donde hay que ir evaluando y de esa forma nosotros vamos a prevenir a largo plazo que no ocurran alteraciones en la salud ósea. No sabemos, o sea, la población en general y sabemos que las mujeres en sí, independientes si tenemos o no tenemos fenilketonuria, estamos sometidas a tener riesgos de osteoporosis posteriormente en la vida y esto es producto de los estrógenos, pero son cosas que son fisiológicas, fisiopatológicas propias del ser humano. Pero para eso estamos, o sea, porque estamos en este momento haciendo seguimiento, viendo qué es lo que pasa, entregando evidencia científica, que es lo que más nos importa, y poder protegerlos y evitar que ocurran alteraciones provocadas por el tratamiento. Pero sí sabemos que el tratamiento hay que hacerlo, porque tenemos que proteger algo que es mucho más esencial que el sistema nervioso central. Y yo creo que eso es algo que no se les tiene que olvidar nunca y que para eso estamos todos los que estamos acá reunidos, todo el equipo clínico del INTA, para ir evaluando cada etapa de la vida, cada situación de riesgo que podría provocar alguna deficiencia, no solamente vitamina D y calcio, tenemos muchos otros, tal selenio, tal DHA, están miles de otros sustratos que van apareciendo en el tiempo y es la evidencia científica la que nos lleva a poner ojo y evaluar qué es lo que podemos hacer.
Em, ¿Qué otra pregunta más? Es que están todos relacionados con suplementación de vitamina Sí, D, con aportes de vitamina D de los alimentos, de la densidad mineral ósea, que ya lo hemos respondido y es lo que yo le estoy diciendo. Estudios nacionales del Grupo PKU están publicados estamos trabajando ahora. no, o sea, todas las publicaciones que se hacen para la comunidad científica se tienen que publicar en revistas científicas, pero ustedes tienen acceso a ellos, o sea, pueden absolutamente consultarla, nosotros le podemos dar cuál es el link para que puedan obtener estas publicaciones y es de consulta abierta, pero están siempre dentro de esta o sea, ¿cómo se llama? Redes científicas. Dice alguna sugerencia para que el calcio sea mejor absorbido tomado con algún alimento y alguna hora, María Jesús. Em, bueno, esto es lo que también les comentamos, ¿no es cierto? Bueno, la Flo aquí me puede ayudar un poco más de que se les dice a los pacientes, ¿no es cierto?, a ustedes en la consulta. ¿M? Lo ideal es entonces, como lo mencionábamos, en el caso como de alimento de por sí, importante que hay algunos suplementos que, ¿no es cierto?, que se les dice que no se los tomen juntos porque pueden competir por su absorción, pero por ejemplo en el caso del calcio es bueno tomarlo en este caso, que estamos hablando de la vitamina D, con la fórmula para mejorar, ¿no es cierto?, la biodisponibilidad y la absorción. ¿Mm? Sí, el calcio compite con el hierro, eso Sí, está claro, por eso es lo que les a nivel absortivo. decimos, Tratar se de no tiene que ponerlos separar. juntos y con el zinc compite con el calcio, por lo tanto, o con el hierro, entonces tienen que estar siempre separados. ¿Qué es lo que pasa si se consumen juntos? Uno no se absorbe y el No se otro absorben. entra, entonces hay que tener mucho cuidado en tomar, si son suplementos, pero si es fórmula, se puede tomar. La fórmula no tiene, están todos preparados para que no compitan entre ellos, están hechas las formulaciones para eso. Y como eso les mencionaba en un momento que cuando están juntos se ayudan en el fondo también en el caso con un alimento a absorberse, ¿sí? Como es el caso de esto de que estamos hablando de vitamina D y calcio. ¿Mm? A Ya ver, estamos en la hora también para... sí, es que estoy viendo si hay alguna, porque están todos relacionados con, bueno, ya respondimos los niveles altos, si los exámenes se pueden realizar en el INTA de vitamina D, eso ya dijimos que no. Bueno, eso ya está en FONASA, así que el costo bajó considerablemente desde el año pasado hasta ahora. De todas Em, maneras, ¿Desde qué edad se controla ah, la densidad mineral ósea? Eso también. Yo ya les mencioné, o sea, hay dos etapas de la vida que son las prepuberales, son importantes. 13 años en adelante, a los 10 años uno ya debería de hacerse una densidad mineral ósea, porque ya tenemos el espacio para mejorar si es que hay una disminución de la densidad mineral ósea. O sea, siempre los endocrinólogos recomiendan en etapa prepuberal para poder tener una acción sobre este cambio, si hay un cambio en la densidad mineral ósea. ¿Y qué más? Se puede medir calcio en el organismo, dicen. Con la suplementación de calcio, ¿se puede acceder a una intoxicación de calcio? sí, claro que también se han visto, pero yo en este momento no les podría decir cuáles serían los síntomas ni los niveles de intoxicación, Yo creo que pero más que es bajo igual. intoxicación, porque hay una regulación Es, ahí es por muy problemas buena renales también. a nivel renal. Yo creo que el problema es cuánto se excreta de lo que Claro, en no situación se absorbe, de problema renal. más que nada a nivel renal y bueno, y los riesgos de si hay otros antecedentes de cálculos renales producto de calcio, o sea, pero Claro. eso ya entramos en otra fase. Yo creo que de ahí no hay, todas las otras ya hemos tratado y si alguna no las respondimos, les ruego por favor que nos escriban y les respondemos porque ya estamos en la hora, son la una y no sé si el doctor Cabello quiere decir alguna palabra porque lo estoy viendo ahí que quiere. Sí, oye, no, yo estaba atentamente
escuchando, me parece que ha sido una discusión súper interesante, la participación también de las y los pacientes muy buena. Y a propósito de la pregunta que hacían ahí de la parte neurológica, que la contestó ya muy bien la Pili, pero reforzar dos cosas. Uno que, claro, hasta ahora, como decía muy bien la Pili, está lo que está recién en la parte de neurología y vitamina D, está recién en estudio. Y si bien hay muchas teorías, porque la fisiopatología posible de la vitamina D en un montón de enfermedades neurológicas podría haber una conexión, pero hasta ahora no hay nada demostrado y más importante aún, no está demostrado que hoy día la suplementación con vitamina D realmente ayude a prevenir algunas de estas condiciones con las cuales se ha relacionado. Accidente cerebrovascular, Parkinson y varias otras condiciones con las cuales se ha relacionado. Entonces, si ustedes se meten en internet y buscan neurología y vitamina D, van a salir horrorizados. Pero el tema es que hasta ahora no hay ninguna relación causal entre vitamina D y estas enfermedades, para que se queden tranquilos respecto a eso. Pero por eso de la tranquilidad, yo creo que el mensaje más importante está contenido en la presentación de la María Jesús, y que ustedes estén tranquilos de que como pacientes PKU e hiperfenilalanímico tienen niveles de vitamina D que están incluso mejores que los de la población general. Por lo tanto, creo que respecto a este tema, como en muchos otros, creo que afortunadamente un buen control metabólico, que es el que la mayoría de ustedes han tenido, y si no está tan bueno, mejórenlo. Yo creo que ese es el mensaje. Creo que un paciente PKU con buen control metabólico en muchos temas, particularmente el neurológico y particularmente el de vitamina D, están muy, muy protegidos. Así que yo creo que debería ser, espero, una charla muy tranquilizadora para ustedes y un mensaje muy tranquilizador para ustedes respecto a, hoy día, respecto al tema de vitamina D, que es un tema del que se habla tanto, pero del que no se sabe tanto. Y yo creo que lo que puso la María Jesús estaba muy clarito en ese sentido, pero la tranquilidad para ustedes es que los pacientes con PKU chilenos y los pacientes con hiperfenil están muy bien en términos de vitamina D. Así que yo creo que solo eso, aprovechar de saludarlos a todos y cada uno. Sí, muchas gracias a todos y no se le olvide que lo mejor es hacer el tratamiento. Estamos cubriendo todas las áreas vulnerables. Y si tienen duda, mídanse el nivel de vitamina D antes de sugerencia. Bueno, Estamos que aquí estén muy para bien. lo que necesiten. Sí. Así que bueno, que estén muy bien. Cualquier cosa, Katia, después te respondo lo que preguntaste. Chao, chao. Chao, que esté muy bien. Chao, que estés bien. Muchas gracias por la participación.